Namo Amidamo. 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 Thank you very much. I think Commander Oscar would like to say some words of introduction. Sí, bueno, me dice Dharmavidya que voy a hacer una pequeña introducción. Nada, bueno, lo primero la cuestión técnica. Vamos a procurar que tengamos todos los micrófonos silenciados para que no haya interferencias, para que no haya ruidos. Esto va a consistir en que, bueno, David realmente no sé lo que va a hacer David, nunca lo sé, siempre es una sorpresa. Pero bueno, David va a hablar en inglés, o yo mismo o Azul vamos a traducir. Y va a haber luego al final, en algún momento habrá una opción para que podamos preguntar. Como vamos a ser mucha gente, porque de momento ya estamos 40, 39, pero esperamos a más gente, y el hacer preguntas con el micrófono va a ser mucho lío.
cuando toquen el momento de las preguntas lo vamos a hacer por el chat, ¿vale? Entonces simplemente, a ver, alguien me dice que no se me oye. Vamos a ver, voy a ver si subo el micrófono. ¿No me oís? Acabo de subir el micrófono, ahora igual se me oye demasiado. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es en las preguntas hacerlas por el chat, ¿vale? Siento que no podamos escucharnos, pero es que vamos a ser muchos. Bueno, y el motivo de la presencia de David hoy es que, no sé si sabíais que teníamos programado un retiro este fin de semana con David, pero no, pues por razones obvias no ha podido ser. Entonces, bueno, pues hemos pensado que esto sería una buena forma de tener un poco ese sabor de la enseñanza de Dharmavidya, de David. El título que hemos puesto es un título que yo creo que va muy bien para este tiempo, Dharma en tiempos de desastre. Ahora él va a empezar a hablar sobre eso. Yo creo que cualquier cosa que hagamos para traer el Dharma a estos tiempos de dificultad es algo muy importante. Y en ese sentido, vamos a empezar, ya sabéis, o la mayoría sabéis que hemos estado haciendo un grupo de dar y recibir compasión para estos tiempos por WhatsApp, que yo creo que ha funcionado bastante bien, que hay, pues mucha gente parece que le está sirviendo. Y un poco aprovechando esa experiencia vamos a hacer un grupo de introducción al Dharma, específicamente al Dharma del budismo Tierra Pura. Y entonces en el grupo ese nos vamos a reunir una vez por semana, en principio va a ser los domingos por la tarde hora de España, en América pues será por la mañana. Y entonces nos vamos a unir para escuchar una charla de Dharma que va a ser sobre la base del curso de introducción al budismo Tierra Pura que tenemos en la escuela Amida y sobre esa base, pues todos los domingos se va a mandar una charla cortita por audio y una práctica de meditación, principalmente en Nembutsu, que es esto lo que acaba de hacer Dharmavidya es una forma de Nembutsu, hay muchas. Y entonces todos los domingos enviaremos una charla de ese curso de introducción al budismo Tierra Pura, de introducción al Dharma, y una meditación. Entonces, no sé si, creo que hoy mandaré la información y entonces todo el que quiera puede escribir. Mira, os voy a dejar el correo. Os voy a escribir el correo ahora porque si tenéis interés para daros las claves y para entrar en ese grupo, podéis escribir a ese email. También, para quien realmente esté interesado, el curso de introducción tiene una forma de material escrito que se envía por mail y luego, bueno, tiene todo un proceso. Quien esté interesado también puede acceder al curso escrito, digamos. Vale, bueno, pues eso es lo que tenía que decir. En principio silenciamos los micrófonos. Si hay preguntas, usamos el chat. Y bueno, pues nada, Dharmavidya cuando quieras. You can start. Thank you very much. Okay. Yes, well, I understood about half of that. Yes. So originally we were going to do a weekend of retreat, and everything has changed. Everything in the world has changed in the last few months.
Sí, que bueno, teníamos ese retiro y claro, ha cambiado esto del retiro, pero ha cambiado todo en el mundo ahora, ¿no? Todo ha cambiado en estos días. And of course, one of the fundamental points in Buddhism is impermanence. Una de las cuestiones, de los puntos fundamentales en el budismo es la transitoriedad. Bueno, hay quien lo traduce como impermanencia. Bueno, la impermanencia, la transitoriedad. Transitoriedad, yes, yes, transitoriness. The sense of impermanence, of transitoriness, is that there is nothing you can completely rely upon in this world. You cannot rely upon circumstance. You cannot rely upon your body. You cannot rely upon your mind. Y esta cuestión de la transitoriedad, bueno, Azu, si me lío se me olvida algo, me corriges o lo añades, ¿vale? Esta cuestión de la transitoriedad tiene que ver con que no hay nada en el mundo que sea totalmente confiable, en lo que podamos descansar, confiar totalmente. You can't, Sí. you can't rely upon circumstance. You can't rely upon your body. You can't rely upon your mind. No puedes confiar totalmente en las circunstancias o en tu cuerpo o en tu mente. And at a time of crisis like we are having at the moment, the truth of this is brought home to us. Y en un tiempo de crisis como es el actual, I didn't get the last word, sorry. It comes home to us. It becomes real for us. Sí, que en un tiempo de crisis como el actual, esto se hace real, se hace palpable para nosotros. Most of the time in our life, we rely upon circumstances. We have expectations of the circumstances that we live in, our job, our house, our family, and so on, the government. Lo normal o la mayor parte del tiempo lo que hacemos es, digamos, confiar en las circunstancias, confiar en las cosas, confiar en el trabajo, confiar en, pues eso, en el cuerpo, en todo, hasta en el gobierno. All of these many systems that keep us functioning. And at a time like this, all of these come into doubt. Se me ha ido el sonido, no he escuchado bien, Azu, ¿puedes...? Todos los sistemas que están en funcionamiento en un momento como este pueden fallar. Now, even when we have a lockdown situation, not everybody can be locked down, or we shall all starve. I didn't hear that either. I'm sorry. En un momento de confinamiento, en el que estamos confinados, the last part you said. We try to, as a society, we try to adjust to the crisis that we are in. But every country that you see, they are doing it in a different way. Intentamos como sociedad adaptarnos, pero cada país lo hace a su manera, lo hace de manera diferente. So nobody knows quite what will happen next. Así que nadie sabe lo que sucederá después. And people find this very unsettling because we have grown accustomed to relying upon circumstances. Y esta circunstancia nos remueve mucho o es muy incómoda porque no podemos confiar en las circunstancias. Again, we rely upon our own ability. Confiamos en nuestras propias capacidades. And we have a sense of what we can do, what we can achieve,
what we can be. Tenemos un sentido de lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, de lo que podemos conseguir, lo que podemos ser. But at a time like this, we know that any day we might fall sick, we might go into hospital. We cannot rely upon our body. Tenemos la duda de que quizás cualquier día podemos enfermar o ir al hospital, no podemos confiar en nuestro cuerpo. And of course, we try to think our way through this. We try to find the right idea, the right plan. What shall I do? Y buscamos la manera de sobrevivir a esto o de llevarlo, que es lo que pensamos en qué deberíamos hacer. But every day we get new information. Y cada día tenemos nueva información. So our ideas change from day to day. One day we think I will plan to cope with this situation in such and such a way. The next day we have to throw away that plan and we think again. Pero esas ideas cambian de día en día. Un día tenemos una idea de cómo vamos a llevarlo y al día siguiente tenemos que echar ese plan por tierra. Cambia. In my own case, I should have been in Ireland. I was going to Ireland, and then this situation came along, and here I am in France. En mis circunstancias o en mi caso, yo debería estar ahora en Irlanda, pero esto ha sucedido y aquí estoy ahora en Francia. So when it started, I changed all my bookings so that I would go to Ireland in October. Así que cuando esto empezó tuve que cambiar todas las reservas que había hecho para poder estar en Irlanda en octubre. But it now looks as if even that will be impossible, so I shall have to change it all again. Y ahora incluso eso parece imposible, así que seguramente tendrá que cambiar otra vez todo ese plan. And then people were going to come and visit me here, but now that's impossible as well. La gente había planeado ahora entonces ir a visitarle a Francia, pero tampoco es eso posible. And so, a circumstance like this is a great Dharma teaching. Circunstancias como estas son una buena manera de enseñar el Dharma. And of course, the thing that matters in any circumstance is how we receive it, how we understand it. Porque lo importante en cualquier circunstancia es cómo lo recibimos, cómo lo entendemos. You see, we could view the present situation as a great disaster, or we could regard it as a great Dharma teaching. Podemos entender o interpretar lo que está sucediendo como un gran desastre o como una gran enseñanza de Dharma. And so this is a question of, on the one hand, of flexibility, of being willing to accept what comes along. Así que por una parte es una enseñanza, es una cuestión de flexibilidad, de aceptar lo que viene. And so that things change and we can change with them. Las cosas cambian y también podemos cambiar nosotros a la vez. But it's also a matter of having some sense of something that is beyond all this changing, that will remain constant for us. Y también es cuestión de tener en mente o de aceptar que hay algo que más allá, que se mantiene, que permanecerá después. So in Buddhism, we have this concept of taking refuge. En budismo tenemos este concepto de tomar refugio. And so in ordinary life, people take refuge in money, in status, in circumstances. Habitualmente la gente toma refugio en el dinero, en esta posición social, en circunstancias. Yes, these are the things that they rely upon. Estas son las cosas en las que confían. And we rely upon relationships. Y confiamos también en las relaciones.
Like I relied upon the people I was going to see in Ireland, and I relied upon the people who were going to come and see me here. De la misma manera que yo confiaba en la gente a la que iba a visitar en Irlanda y la gente que iba a venir a visitarme aquí en Francia. But of course, so times come like this, and we realize that this is not an ultimate refuge. Pero circunstancias o momentos como estos llegan y nos damos cuenta de que no son el refugio último, el refugio perfecto. When the Buddha was first enlightened, he decided that he would go and see his companions. Cuando el Buda llegó a la iluminación, decidió que iba a visitar a sus compañeros. And so he set off, and in those days he didn't have a car, so he walked. Salió de viaje y como en aquellos días no tenía coche, pues se puso a andar. And along the way, he met two other travelers, two merchants who were traveling. Y por el camino se encontró con otras dos personas que estaban viajando, otros dos viajeros. And they got into discussion. Y entraron en una discusión, se pusieron a hablar. And the merchants, the travelers must have been impressed by the manner, the demeanor of the Buddha. Y esos dos viajeros deben de haberse quedado impresionados con el comportamiento, con la actitud del Buda. And in the text it says that these two merchants took refuge in the Buddha. Y en el texto dice que estas dos personas tomaron refugio en el Buda. They took refuge in the Buddha and the Dharma. En el Buda y en el Dharma. By Dharma, we mean the practice. Yes, we can say more about what practice means, but the Dharma is the practice. Y por Dharma entendemos la práctica. Luego podemos decir más sobre lo que es el Dharma, pero en principio la práctica. So this was the beginning of Buddhism. Y esto fue el principio. These two lay people took refuge in Buddha and Dharma. Este fue el principio del budismo, cuando dos personas de la calle, no religiosas, tomaron el refugio en Buda y en el Dharma. So these were the first two Buddhists in the world. Así que estos fueron los primeros dos budistas del mundo. They didn't become monks. No se hicieron monjes. They lived ordinary lives. They were lay people. Siguieron viviendo vidas ordinarias. Eran personas sin ordenación, personas que no pertenecían al clero. Now we can say what happened. What happened was they took refuge in Buddha and Dharma, and then we can talk about what does it mean to take refuge, and what does it mean to be a Buddha, and what does it mean to be Dharma, and so on. Podemos decir que tomaron refugio y después hablar de lo que es tomar refugio, de lo que significa ser un Buda, de lo que significa algo que se me ha olvidado. But you see, I think the really important thing is what is not written, really. The really important thing is the relationship, the bond that was established between these people and the Buddha. Lo importante en este caso es la relación que se establece entre esas dos personas y el Buda. Creo que ha dicho que no es la razón lo que es importante, sino esa relación. So the concepts that we have about it, they're very useful, very important, very informative, but there is something else. Los conceptos que tenemos sobre ellos son muy importantes, dan mucha información, pero hay algo más, son algo más. And that something else is what we call a heart-to-heart transmission. Y ese algo más que mencionamos es una transmisión de corazón a corazón. See, and Buddhism has been of this kind for many centuries. It has been passed from heart to heart. El budismo ha sido así durante siglos.
ha tenido una transmisión de corazón a corazón. You can read many you can read many books on Buddhism. You can have much information. You can understand all the Sanskrit words in one way or another. Puedes leer muchos libros, puedes tener mucha información sobre el budismo, puedes entender y conocer muchas palabras en sánscrito. You know, and this is very useful. Y es muy útil. And I do it myself. I spend a lot of my time reading and studying. Es lo que yo también lo hago, paso mucho tiempo leyendo y estudiando. But in a way, this is simply to fill out something more fundamental. Pero esto en sí es simplemente para llenar algo más fundamental, para completar algo más fundamental. And the more fundamental is what I have received from my own teachers. Y lo más fundamental, lo más esencial es lo que yo he recibido de mis propios maestros. In fact, you can probably see over my shoulder distantly a photograph of one of my teachers. Y seguramente podéis ver por encima de mi hombro la foto de uno de mis maestros. Yes. And so Buddhism in this sense is a transmission. It is something, it's almost a secret. It's a kind of secret. Budismo en este sentido es una transmisión, es un tipo de secreto de alguna manera. See? It's an intimate thing. Es una cuestión íntima. And that in a way is the real meaning of taking refuge. Y de alguna manera ese es el verdadero significado de tomar refugio. And because that is to do with unconditional love. Porque tiene que ver con el amor incondicional. And this is something about which we have a deep intuition. Y eso es algo sobre lo que tenemos una intuición profunda. It's something that we recognize instinctively. Es algo que reconocemos intuitivamente, instintivamente. It's something that we don't, how you say, we don't practice it, we don't actualize it most of the time, but we recognize it, we know it. Es algo que no practicamos, que la mayor parte del tiempo no realizamos, pero somos conscientes de ello. In our ordinary lives, most of what we do is pretty conditional. En nuestra vida habitual, diaria, la mayor parte de lo que hacemos es bastante condicional. And this is normal, this is how it is. Esto es normal, es la manera en la que es. It's the world that we live in. El mundo en el que vivimos es así. You see? And so it's very important that to recognize that there are these two things. There is the conditional life that we actually live, and there is the unconditional life that we recognize and which gives us a deep strength. Y es importante que reconozcamos estas dos cosas, una vida condicional, que es la que vivimos, y una vida incondicional, que es la que reconocemos. And in a way, these two things exist in a certain sort of tension within us. Y de alguna manera estas dos cuestiones, estas dos vidas existen dentro de nosotros en cierta tensión. So, if I put it more personally, like the relationship with my teacher supports me throughout my life in every way. Para llevarlo a un plano más personal, de alguna manera, la relación con mi maestro me apoya a lo largo de la vida. But I don't live up to these perfect expectations. No vivo, no alcanzo esas expectativas de perfección. You see, the teacher can give me the instructions of how to live a perfect life,
but I don't do anything perfectly. Mi maestro me puede dar instrucciones sobre cómo vivir una vida perfecta, pero yo en realidad no vivo una vida perfecta o no vivo en perfección. But I recognize it. I recognize it in my heart. Pero lo reconozco eso en mi corazón. And of course, when you have that kind of recognition happening, then you recognize it also in others. Y cuando sucede ese reconocimiento, cuando llegas a reconocerlo, ves también en otros. Even though they are imperfect, conditional beings, just like oneself, still one sees into their heart. Aunque sean seres condicionales, imperfectos, como uno mismo, ves dentro de su corazón. See, and this refuge is a strength that carries us through all the conditional circumstances. Y este refugio es algo que nos ayuda a llevar y a ir a través de estas circunstancias condicionales. In the present circumstance of the epidemic, En la circunstancia actual de la epidemia, in one sense, we are all in the same situation. We all have to contend with this pandemic that has arrived. de alguna manera todos estamos en la misma situación y tenemos que luchar o tenemos que mantenernos en esta epidemia. But in actual fact, it's also true that we are in very different circumstances. Y a la vez es cierto también que estamos todos en distintas circunstancias. Some people, some of the time, are like me, in isolation, with all the things that they were expecting to do have been cancelled. Algunas personas pasan parte del tiempo en la misma circunstancia en la que yo estoy, donde he tenido que cancelar mis planes, algunas de las cosas. Other people are working in hospitals, working very long hours, very tired, having an enormous amount to do, trying to keep other people alive. Otras personas trabajan en hospitales, trabajan muchas horas, cansados, intentando mantener a la gente viva. Other people are still working, growing food and so on, to keep the population fed. Otros trabajan cultivando alimentos para poder alimentar a la población. And others are lying in hospital beds, very sick, wondering if they are going to get better or if they are going to die. Y otros están en camas de hospitales planteándose si saldrán adelante o si morirán ahí. Each of these situations feels very different. Y cada una de esas situaciones se siente de manera muy diferente. And you don't know which one you're going to be in next week. Y no sabes en cuál vas a estar la semana que viene. You know, everything can change very quickly. Todo puede cambiar muy rápido. We are here. I am in France, and the government in France they have divided the country into two sections, one of which on the map is red, and one of which on the map is green, according to how dangerous it is. Y aquí estoy en Francia, donde el gobierno ha dividido el país en dos zonas, una roja y otra verde, dependiendo de cómo de peligrosa sea la situación en esas zonas. The area where I am, on the map that was published 1 week ago, was red. La zona en la que yo estoy, en el mapa que se publicó hace una semana, estaba dentro del área roja. The map that was published yesterday, the area I'm in is green. En el mapa que se publicó ayer, en la zona en la que estoy está en verde. I have a friend who lives in another part of France, and when my map was red, her map was green. Tengo un amigo en otra zona de Francia y cuando mi zona en el mapa estaba en rojo, la suya estaba en verde. I had a message from her this morning,
saying that there has been a new outbreak of the virus in her area. Y esta amiga le ha mandado un mensaje esta mañana diciendo que ha habido un nuevo resurgir del virus en su zona en estos días. You know, I can be here in my house in France and feel relatively safe and have plenty of things to do. And I'm deep in the countryside, so it's very beautiful. Y aquí estoy en mi casa y pues me siento relativamente seguro, con muchas cosas para hacer y en medio del campo, que es hermoso. So I could have the attitude of, this is a really nice holiday. Things have been, the gods have arranged things so that I can have a nice holiday. Así que podría tener la actitud de que esto es son unas estupendas vacaciones, que los dioses han arreglado las cosas para que yo tenga unas maravillosas vacaciones. But of course, from time to time, I have to go into town and go to the supermarkets and go to the pharmacy and go to the bakers and so on. And all of these are places of risk. Pero de vez en cuando tengo que ir al pueblo, tengo que ir a los supermercados, a las farmacias, a la panadería, y todas estas son zonas de riesgo. So, who knows? In 2 weeks' time, I could be in the local hospital fighting for my life. Así que quién sabe si en 2 semanas estaré en el hospital luchando por mi vida. 3, 4 years ago, I was in hospital fighting for my life. Not with this virus, but with another medical condition. Hace 3 o 4 años estaba en esa situación en el hospital luchando por mi vida, no por este virus, sino por otras circunstancias médicas. And of course, this thing is very strong in your mind. You don't forget things like this. Esto es algo muy poderoso en tu mente. No olvidas cosas como esta. You know, I shall always remember sitting in the wheelchair and the doctor coming into the room and saying to me, "Don't move." Así que recuerdo bien en mi mente cuando estaba en silla de ruedas y venía el médico y me dijo, no te muevas. He said, "Don't move or you might be dead." No te muevas o puedes morir. And they arranged some medical treatment. He said, don't move until we have got some treatment working. Así que tuvieron que buscar un tratamiento para él y la orden del médico fue que no se moviera hasta que encontraran un tratamiento que funcionara. So half an hour later, I had many tubes and wires and all this modern technology by which they keep your body going and monitor everything. Así que media hora después tenía tubos y cables rodeándole por todas partes con toda la tecnología que se utiliza hoy en día para monitorizar, para observar las funciones del cuerpo. And the reason I'm saying this is because the Buddhist teaching, the refuge, ideally, where it arrives for you, is that whether you are in the good circumstance or whether you are in the bad circumstance, in a certain way, it's all the same. Y digo esto porque cuando llega la enseñanza budista, tanto si estás en buenas circunstancias como si estás en malas, es la misma, es lo mismo. You see, the unconditional love will still be the same, whether I am enjoying a holiday or whether I'm lying there and dying. El amor incondicional es el mismo, tanto si estoy de vacaciones como si estoy si estoy en la cama muriéndome. So this is really the essential meaning of Buddhism. De alguna manera este es el mensaje esencial, básico del budismo. You see, we often think of Buddhism and we think of a technique of some kind. A menudo cuando pensamos en el budismo pensamos en algún tipo de técnica. Perhaps we think of a certain sort of meditation. Algún tipo de meditación.
or we think of a certain ritual practice, O pensamos en alguna práctica ritual, or we think of an ethical framework of some kind, some rules to follow. o algún tipo de normas que hay que seguir. And all of these are aspects of Buddhism, Y todo esto son aspectos del budismo, but they are not the heart of Buddhism. pero no son el corazón del budismo. You see. When the Buddha was asked about the Buddhist path, Cuando se le preguntó al Buda por el camino del budismo, he often said something like what I'm going to say now. solía decir algo como lo que voy a decir ahora. He would say, well, somebody who did not have a spiritual life and was just an observer, what they would notice in a Dharma practitioner is their good behavior. Lo que alguien observaría en una práctica del budismo, alguien sin conocimiento previo, sería un buen comportamiento. See? So they would notice that this person, they don't steal, they don't tell lies, they don't get intoxicated and so on. They are a good person in the conventional sense. Lo que observarían en esa persona que practica el budismo es que no roba, que no miente, que no se emborracha, que es en el sentido convencional una buena persona. So from this, some people conclude that Buddhism is an ethical system. Así que mucha gente saca la conclusión de esto, de que el budismo es un sistema ético. And this is one way of looking at Buddhism. Y es una manera de pensar en el budismo o de describir el budismo. But the Buddha would then say, but actually, behind this good behavior, there is a cultivation of the mind. Pero el Buda entonces diría que detrás de todo este de este comportamiento bueno, lo que hay es un cultivar la mente. And this cultivation of the mind, sometimes called samadhi, is what we're usually talking about when we're talking about meditation. Y en este cultivar la mente, este samadhi, lo que... I forgot. Sorry. When samadhi... Es lo que se suele llamar meditación. Gracias. Yes, loosely, samadhi means meditation. Samadhi significa, de una manera general, meditación. So, some people think that Buddhism is a system of ethics. Some people think Buddhism is a practice of meditation. Así que algunas personas piensan que es un sistema ético y otras personas que es un sistema de meditación, que es una práctica de meditación. But the Buddha would say, just as behind the good conduct there is a cultivated mind, behind the cultivated mind there is a certain kind of wisdom. El Buda diría que de la misma manera que detrás de un buen comportamiento hay una mente cultivada, creo, también detrás de esa mente lo que hay es cierta sabiduría. And this wisdom called prajna. Y esta sabiduría, prajna. Prajna, sí. Yes, prajna. And even sometimes we say prajna paramita, which means like kind of superlative wisdom. Y a veces en vez de prajna decimos prajna samita, que significa una sabiduría Prajna paramita. aparte. Y que se traduce como, Oscar, sabiduría superlativa, creo que ha dicho, superlativa. Sí, eso es lo que ha dicho, sí. Yeah. So, you can see it's the
the uninitiated observer, the innocent observer, they see the good conduct. They maybe see the meditation, but they don't see what is behind this. Un observador iniciado, inocente, vería el buen comportamiento, vería la meditación, pero no vería lo que hay detrás de ello. And of course, what is behind even the wisdom is the unconditional love. Y lo que hay incluso detrás de la sabiduría es el amor incondicional. See, so the foundation is this refuge that I started talking about. Los fundamentos son este refugio del que hablé al principio. And this is something that we have kind of instinctively. Y esto es algo que tenemos de alguna manera instintivamente. And so we have it instinctively, but it's asleep. Lo tenemos de manera instintiva, pero está dormido. And the Buddha's job is to wake it up. Y el trabajo de Buda es despertarlo. The word Buddha means to be awake. Y lo que Buda significa es estar despierto. So the purpose of Buddhism is to wake us up to unconditional love. El propósito del budismo es despertarnos al amor incondicional. And sometimes we are woken up by circumstances. Y a veces somos despertados por las circunstancias. And circumstance of crisis, like we are in at the moment, might wake us up. Y a veces las circunstancias de una crisis como la que estamos puede que nos despierte. We might suddenly start to see things in a new way. Puede que empecemos a ver las cosas de otra manera. You know, one of the things that struck me is that, how can I put it? If you work in a supermarket and your job is to sit at the cash desk and check things out as they come through. Una de las cosas que me llaman la atención, como decirlo, es si alguien trabaja en un supermercado, por ejemplo, y su trabajo es estar en ser cajero o cajera y pasar los productos por la máquina. Then, until about 3 months ago, this was probably regarded as a very mundane, unimportant, low status job. Hasta hace 3 meses, seguramente ese trabajo estaba visto como algo muy mundano, como con un estatus muy bajo, un trabajo sin valor. Now these people are heroes. Y ahora esta gente son héroes. Because we all depend upon them. Porque todos dependemos de ellos. And also they are in danger. Y están en peligro. Because all these other people come through, some of whom may be infected, and they deal with one after another. So it's a dangerous job. Y porque de todas estas personas que pasan por las tiendas, algunas de estas personas están infectadas y ellos ven a una persona tras otra. You see? So suddenly there is a complete revaluation. Así que de repente hay una reevaluación de todo. And this is a kind of waking up. Y es un tipo de despertar. When we suddenly realize that something that we had taken for granted and regarded as rather trivial perhaps, suddenly we realize that this is very valuable. Cuando algo que hasta ahora habíamos valorado como algo trivial y sin importancia, de repente cobra mucho valor para nosotros, es algo valioso. And when we regard another person as valuable, this is a kind of love. Cuando atribuimos valor a alguien, consideramos a alguien valioso, es un tipo de amor. This is the great compassion of Buddhism. Es la gran compasión del budismo. Yes. And Buddhism has a lot of very wonderful, elaborate mythology, you could say. El budismo tiene mucha mitología muy sabia.
And so we could say that the person who is checking out your groceries is Quan Chi Yin. Is the Podríamos decir que bodhisattva of compassion. Podríamos decir que la persona, él o la cajera del supermercado es Quan Chi Yin. Quan Chi Yin is the bodhisattva of compassion. El bodhisattva de la compasión. And you know that if you think that way, then this person in front of you at that moment is very special. Si pensamos de esa manera, de repente la persona que tenemos delante es muy especial. And so when you taking refuge is also waking up to this very special quality of each person that you meet. De esta manera, tomar refugio es despertar a esta cualidad especial de esta persona. In Buddhism, we have a method of greeting one another. En budismo tenemos esta manera de saludarnos unos a otros. We make this Anjali gesture. Hacemos este gesto. And of course, it's quite good in the present circumstance because you don't have to actually shake hands, so you don't get infected. But es muy bueno en estas circunstancias actuales porque no tenemos que darle la mano a otra persona e infectarnos. And you have to stand a certain distance apart in order to do it, because otherwise you bang your head. Tienes que estar a cierta distancia de la otra persona porque si no cuando te inclinas hacia adelante te das con la cabeza del otro. Anyway, this gesture, we say, is like the bud of a lotus. Decimos que este gesto es como el capullo de un loto, una flor de loto. The lotus is going to open up like a flower. El loto que se va a abrir como una flor. And the lotus is, we say, the most beautiful flower. El loto es la flor más hermosa. And so lotus is often taken as being a symbol of Buddhism. Así que a menudo se toma el loto a la flor de loto como un símbolo del budismo. Many Buddhist temples have a lotus pond, so that there are lotus flowers outside the temple. Muchos templos budistas tienen una charca con flores de loto alrededor o enfrente del templo. So when we make this gesture to another person, it's like recognizing that they are a lotus. They are a lotus bud that is going to open and flower. Así que cuando hacemos este gesto en frente de otra persona, es como decir que reconocemos que esa persona es como la flor de loto, como ese capullo de la flor de loto que se va a abrir y florecer. Because love is not just recognizing what the person is now. It is also recognizing how they will blossom, how they will flower. Porque el amor no es solo reconocer lo que otra persona es en este momento, sino lo que van a florecer, lo que serán cuando se abran. It is seeing the potential in the person. Es ver el potencial en esa persona. And when there is this love, and when the potential is recognized, then it becomes more likely that the potential will actually happen. Y cuando esto sucede, cuando vemos a esta persona y vemos el potencial, es más probable que ese potencial llegue a hacerse realidad, que esa persona se convierta en ello. See, so I don't know I think probably something similar has happened in Spain, because I've seen pictures of you singing and things. But in England, every so often, everybody comes out and claps, and they are clapping the nurses and the doctors. Creo que en España se está haciendo lo mismo por fotos que he visto,
y que la gente sale a cantar. En Inglaterra, la gente en ciertos momentos sale a aplaudir a los enfermeros y enfermeras, a la profesión médica. And this is a love extended to the people who are doing this dangerous work. Y esto es amor extendido hacia esas personas que están haciendo un trabajo peligroso. And this enables those people, empowers those people to do their best. Y eso les ayuda, les da el poder, la fuerza para hacerlo lo mejor que pueden. You see? So in this way, we help one another. De esta manera nos ayudamos los unos a los otros. Sometimes we think Buddhism is a sort of individual practice. If I do this practice, I will develop myself. Well, that's true enough, but it's not just an individual practice. A veces pensamos que el budismo es una práctica individual en la que si yo hago esto, yo mejoro como persona, pero el budismo no es solo una práctica individual, no es solo esto. The Buddha, when he was first enlightened, he could have just gone into the forest and practiced on his own and been a happy hermit. Cuando el Buda recibió o llegó a la iluminación, podría haberse ido al bosque y haber hecho unas prácticas individuales y haberse convertido en un ermitaño. But in actual fact, if you look at the story of the Buddha's life, before his enlightenment, he was becoming more and more solitary. But with his enlightenment, the opposite happened. Si leemos los textos, lo que vemos es que antes de la iluminación, el Buda se estaba convirtiendo en una persona cada vez más solitaria, pero en el momento que la iluminación sucedió, esto cambió. And we say that he went forth for the benefit of all sentient beings. Y decimos que que marchó para el beneficio de todos los seres sensibles. You see? So it was like when he woke up, when he contacted this fountain of unconditional love, he couldn't help himself going out towards others. Cuando despertó, cuando encontró este amor incondicional, no pudo contenerse y no pudo hacer más que salir al mundo y compartirlo. And so what we see the superficial practice, but the practice is an expression of something from the heart. Así que vemos esta práctica superficial, pero la práctica es una expresión de lo que sucede en el corazón. Well, I could go on talking and talking, but I just noticed it's 11 o'clock. Podría seguir hablando y hablando, pero me he dado cuenta que son las 11. And I know that our time is not unlimited. So if there are questions, then I am open to taking questions. Y sé que nuestro tiempo no es ilimitado, así que si hay preguntas, en este momento podríamos dar paso a ellas. And I can say that the questions don't need to be exactly on the subject I'm talking about. Las preguntas no tienen que estar dirigidas solamente hacia de lo que yo he hablado ahora. They might be about your life, your practice, the situation. Pueden tener que ver con vuestra vida, con la práctica, con la situación. It's you've only got me for another half hour, so. Me tenéis durante media hora más. Somebody is asking, what's the difference between Amida and Zen Buddhism? Well, I have studied both. He estudiado los dos. In fact, the teacher who you can see over my shoulder, technically speaking, is a Zen teacher. Así que, de hecho, el maestro que podéis ver detrás, por encima de mi hombro, es en realidad un maestro Zen.
So I've had Zen teachers and Pure Land teachers and teachers from other traditions too, Tibetan and so on. Así que he tenido maestros de budismo zen, de budismo tierra pura y de otras tradiciones budistas. And my Zen teacher used to say, when you ask this question, my Zen teacher would say, well, it's like a tunnel. If you go in at the Zen end, you come out at the Pure Land end. And if you go in at the Pure Land end, you come out at the Zen end. Y su maestro zen solía decir, es como un túnel, el budismo es como un túnel, puedes entrar por el extremo tierra pura y salir por el extremo zen, o entrar por el zen y entonces sales por el extremo tierra pura. Yes. There's sometimes they say in Zen you rely upon your own strength and power until you realize that you need help. And in Pure Land you rely upon getting help until you realize what your own strength and power is. A veces dicen que en budismo zen confías en tu propia fuerza y poder hasta que te das cuenta de que necesitas ayuda, y en tierra pura te dedicas a dar ayuda hasta que te das cuenta de cuál es tu poder. Okay? Yes, something like that. But I need to modify that. The Tibetans say there are as many dharmas as lamas. Los tibetanos dicen que hay tantos dharmas como lamas. So it's not so much this school and that school, as each teacher has something special, something unique to give. Así que no se trata tanto de una escuela u otra escuela, sino de lo que cada uno de los maestros, cada una de las personas tienen que aportar o tienen para aportar. And I personally have found it very valuable to have had teachers from different traditions. Y a nivel personal he encontrado muy valioso tener maestros de diferentes tradiciones budistas. Each one has something very special to offer. Cada una de ellas ha tenido una cosa muy especial que ofrecer. We have another question. Yeah. Patricia asks if the study of Dharma is the same in all traditions, if you can practice with shangas from different traditions at the same time and make progress, or if that can create confusion, and is it better to do it in stages, to study with different traditions at different times? Thank you. Well, you see, they're all just trying to wake you up. Todos te están intentando que despiertes. And if you wake up in the way that I'm talking about, then you see that they are all just different aspects of the same thing. Y si despiertas, verás que lo que estoy hablando son diferentes maneras de llegar al mismo lugar, o diferentes aspectos de lo mismo, de la misma cosa. Obviously, there is some practical sense in staying with one tradition for a reasonable length of time. De todos modos, hay algo de sentido, o tiene algo de sentido mantenerse durante cierta cantidad de tiempo con una misma tradición. Because then you can get into some depth with that tradition. Porque entonces puedes llegar a cierta profundidad dentro de esa tradición. See, and perhaps for the beginner, you might say, this is perhaps more important than for the more experienced person. Quizás esto puede ser más importante para una persona a un nivel inicial que para una persona con más experiencia. But at the time when I was studying with my Zen teacher, behind me, the nearest Buddhist temple to where I lived was a Theravada temple. So I used to go there quite often and meditate with them too. En el tiempo en el que estaba estudiando con el maestro Zen de la foto,
el templo budista más cercano era de tradición Theravada, así que solía ir allí a meditar con los monjes. So in one sense, this was just practical. Por una parte era práctico, era algo práctico. But from another point of view, you know, what I've tried to convey is that it's the heart-to-heart quality that matters, not the form. Pero de alguna manera lo que intento comunicar aquí es que lo que importa es esa transmisión de corazón a corazón, no la forma. So if you find somebody with whom you have good heart-to-heart connection, stay with that person. Si encontráis alguna persona con la que tenéis una buena transmisión de corazón a corazón, quedaros con esa persona. And obviously they will have particular forms and particular practices, and you'll do those forms and those practices, but it's the heart-to-heart connection that matters. Y esa persona seguro que tiene unas específicas prácticas y cuestiones específicas, pero lo que importa es esa transmisión, esa comunicación de corazón a corazón. You know, perhaps the person you have a heart-to-heart connection with is a Catholic priest or a Sufi master. It's the love that matters. Y esa conexión quizás sucede con un cura católico o con algún sufí, y lo que importa al fin y al cabo es esa comunicación de corazón a corazón. We have quite a few questions. Okay. Maripaz asks, what could help those people who are suffering because they are not able to accompany, to be with their beloved beings at the time of their death? I think here in Spain, I don't know if in the UK is the same. This is my personal comment. Some hospitals didn't allow relatives to be with the dying. Yes, this is one of the most awful things. It's bad enough to be dying, but to be dying in isolation. Yes, it's very difficult. Well, you know, one of the things here is that although a crisis is a time which may wake us up, la crisis es un momento en el que nos puede despertar. Really, it's much better if our practice is well established before the crisis arrives. Es más importante si tenemos la práctica establecida antes de que llegue la crisis. You see, because if I was laying on my deathbed, I would be relying upon my practice. Porque si estuviera en la cama en el momento de la muerte, estaría confiando en esa práctica anterior. And my refuge takes away the fear of death. Y mi refugio se lleva o elimina ese miedo a la muerte. You see? So this is what people need. Sorry, maybe I didn't. I think the question goes directly to how to help the relatives who cannot be with the people that are at the moment of death. Again, the same applies, you see. Entonces, le he preguntado específicamente lo que decía la pregunta sobre los familiares, y dice que lo mismo se aplica en esa situación. You see I mean, very, very quickly, we say that love is to wish the best for the other person, and compassion is to wish that troubles be taken away from them. De una manera muy simple, decimos que el amor es desear lo mejor a esa persona, y la compasión es desear que esos problemas desaparezcan o que se le retiren, que se le quiten. And whether you're actually with the person or you're not with the person, this is the energy that you are sending to that person.
Y tanto si estás con esa persona como si no, esta es la energía que estás enviando a esa persona. You see. So there are many practices in Buddhism in which we mentally, imaginatively send the energy to the other person. En algunas hay algunas prácticas específicas en las que se imagina que se está enviando esta energía a esas personas. And of course, if you have a good connection with another person, then you know that that energy is coming to you and you feel that energy. Y si tienes una buena relación con esa persona, sientes que esa energía está viniendo hacia ti, sientes que esa persona te está enviando energía. Shall I go ahead with the next question? Yes. The next question asks, where is the limit between the acceptance of a relationship that makes us feel mistreated and respect for oneself? I missed some of that because there was a glitch in the transmission. Sorry, the question is, where is the limit between the acceptance of a relationship that makes us feel mistreated and respect for oneself? That makes us feel what? Mistreated, treated poorly. Treated badly. Yes. Well, you should not allow yourself to be treated badly. No deberías dejar que te traten mal, que te maltraten. Because if you cooperate, if you collude with being treated badly, you are not helping the person who is doing it. Porque si cooperas, si estás en esa situación en la que permites que te maltraten, no estás ayudando tampoco a esa persona que te maltrata. Compassion is not a matter of making it, well, there's always exceptions, but as a broad principle, compassion is not a matter of making yourself a victim. De una manera general, compasión no consiste en, o no está de acuerdo con convertirte a ti en una víctima. Because if you cooperate in being a victim, you are not helping the other person. Porque si cooperas en convertirte tú en una víctima, no estás ayudando a la otra persona. So in Buddhism, it's conceptualized a little differently from how it is in Western psychology. En budismo, esta concepción es diferente de cómo se articula en la tradición occidental. So it's not so much a matter of self-respect, it's more a matter of the true nature of compassion. No tiene que ver tanto con el respeto a uno mismo, sino con la idea de compasión auténtica. Yeah, the true meaning of compassion. This is very important. Es muy importante el verdadero sentido, el verdadero significado de la compasión. So sometimes when you read some of these little stories, like the Zen stories, for instance, interactions between teachers and disciples. Muchas veces lees estas historias del budismo, estas pequeñas historias sobre la relación entre el maestro y los discípulos. And sometimes the things that the teacher does are a bit shocking. Y algunas de las cosas que el maestro hace son bastante chocantes. But this is because it's not just a matter of going along with what is conventional. Porque tiene que ver a veces con cosas que no son convencionales. Or what is expected. O con lo que se espera. You see, if you just do what's expected, then you can easily just become a victim of the situation. Porque a veces si haces simplemente lo que se espera de ti, puedes convertirte fácilmente en una víctima. Yeah. Oliver says that we live in a fear pandemic, or in a pandemic of fear. What practices
do you see more, or would you recommend most to accept that situation and to get out of it? Yes. Well, it's true that we have a sort of pandemic of fear. This is true. Está de acuerdo con que en este caso es una pandemia de miedo. But that doesn't mean that you and everybody have to be frightened. Pero eso no significa que tú ni nadie más tengan que pasar miedo o que estar asustados. We have to distinguish two different sorts of fear. Tenemos que identificar dos fuentes del miedo. On the one hand, there is this kind of direct fear that is instinctive. Por una parte hay este miedo directo que es instintivo. So if a person is coming towards me with a hatchet and they are going to attack me, then I will feel fear. Por una parte, si una persona se acerca hacia mí con un machete, con un hacha, yo voy a tener miedo. You know, it's an instinct. Es un instinto. But then there is also the fear that is contagion. Pero también está el miedo, que es el contagio. You see, like the virus is a contagion. De la misma manera que el virus es contagioso, infeccioso. So when we say there is an epidemic of fear, we mean that sort of fear, the sort of fear that's transmitted from one person to another. Así que cuando hablamos de una epidemia de miedo, hablamos de este tipo de miedo que se transmite de persona a persona. And you see here, if your practice is, if you have a refuge which enables you to have equanimity, then you not only are you not infected by the other person's fear, but you help them. Si tienes un refugio que hay ecuanimidad, no solo no te infectas de esa persona. Not only you get infected, but you help the other person. Pero ayudas a la otra persona. No solo no te infectas, sino que además ayudas a la otra persona. Interesting way to think about it. It's just occurred to me that if you think this way, then refuge is a kind of vaccine. Si lo piensas de esta manera, se me ha ocurrido ahora, puedes pensar que el refugio es como una vacuna. In terms of the pandemic of fear, refuge is a vaccine. En estos términos en los que el miedo es una pandemia, el refugio es entonces una vacuna. And this is partly because in a way refuge is a direct relationship with the Buddha, and the Buddha is not frightened. Y eso es en parte porque el refugio es una relación directa con el Buda y el Buda no está asustado. So it's a counterforce. Es una fuerza que contrarresta. Yes, yes. Next question. Yes. Carlos asks, I understand that the Dharma is the practice and the teachings. There are thousands of books about Buddhist teachings, but I think that many of them are personal interpretations. I would like you to sum up, in your opinion, which books are the most important ones about Dharma. Well, mine. El mío. Well, seriously, best books about Dharma. It's very difficult to say because it depends on the person. Es muy difícil decirlo porque depende de la persona. You know, what will open the door for one person won't necessarily open the door for the next person. Cuando abres la puerta a una persona, no abres necesariamente la puerta para la siguiente persona.
It's quite true that many of the books are, I can't remember how he put it, but they're an expression of opinion. Es cierto que muchos libros son la expresión de una opinión. To some extent, this is unavoidable. Y de alguna manera esto no se puede evitar. You know, when I've written books myself, often I'm trying to interpret, trying to explain something that the Buddha has said, and I have to make some assumptions. Cuando yo he escrito libros, en muchas ocasiones lo que yo he intentado hacer es interpretar o explicar lo que el Buda ha dicho, y eso implica asumir o tomar por ciertas cosas. You know, I have to assume certain things about the situation and so on. So in a way, to interpret what the Buddha is saying, I have to have an empathic understanding of the Buddha. De alguna manera, para interpretar lo que el Buda dice, tengo que tener un conocimiento, un entendimiento empático del Buda. Well, this is not easy. No es fácil. But I think in a way, the one answer to the question is, what matters really is the quality of the author. Quizás una respuesta sería que lo que importa en este caso es la calidad del autor. You see, and there are a lot of books on Buddhism that are really academic books. Hay muchos that are or that aren't. That are academic. Hay muchos libros sobre budismo que son académicos. And they will give you lots of good information, but they don't necessarily carry the spirit. Que te darán mucha información útil, pero que no llevarán consigo el espíritu del budismo. You know, whereas a book by a practitioner will carry the spirit even if the information is not so good. Mientras que si uno es un practicante, llevará el espíritu consigo, aunque la información no sea tan buena. You see? So I would obviously tend to recommend to the people who have been my teachers, like Chogyam Trungpa or Kenneth Roshi and so on. But there are many great teachers. So, but this is a good guide as a general rule. It is the quality of the writer, not the technical side. Yo tendería a recomendar los que han sido mis maestros, si no puedo transcribir los dos nombres que ha mencionado, pero esta regla la aplicaría en general, la que he comentado, que lo importante es la cualidad de la persona que escribe, del autor. We have 2 more questions so far. Okay. The last 2 questions. Last 2 questions. Okay. So, Mireia asks about the relevance, the importance of the master, or the teacher, sorry. Could you talk about that, about the importance of the teachers? Well, there's a sutra called the Rhinoceros Discourse. Hay un sutra que se llama el discurso del rinoceronte. Rhinoceros, yes. And in this discourse, the Buddha says, what I've just said actually, if you find somebody with whom you have the right heart-to-heart connection, stay with that person. Y en este sutra se dice lo que él ha comentado antes. Si encuentras a una persona con la que tienes esa comunicación de corazón a corazón correcta o adecuada, que te quedes con esa persona. And then he says, but if you don't, practice on your own. Pero también sigue diciendo que si no tienes esa conexión, si no encuentras a esa persona, practica a solas.
continue until you do find such a person. Continúa hasta que encuentres a esa persona. Now, having said that, there is nonetheless a lot of value in being part of a sangha. Y a pesar, o sea, después de haber comentado esto, sí que hay cierto valor en ser parte de una sangha. Because a group of people who practice together, they support one another. Porque en un grupo donde un grupo de gente practica junta, cada persona se apoya en la otra, se apoyan unos a otros. And it may be in this present period that we have to do that by WhatsApp. Quizás en este periodo de tiempo en el que tenemos que hacerlo a través de WhatsApp or by Zoom. o a través del Zoom. But there is a lot of value in being part of a sangha. Pero hay mucho valor en ser parte de una sangha. And the last question by Raquel says, about unconditional love, where would the limit be between giving unconditional love and avoiding the other person's abuse? How to avoid that? Yes, well, this is the same, in a way, this is the same as the earlier question about when I talked about the true nature of compassion. De alguna manera esta pregunta está relacionada con la anterior, donde él hablaba de la verdadera naturaleza de la compasión. Yes, unconditional love does not mean letting somebody walk all over